Un cordial saludo a la audiencia del Pensamiento al Aire. Un invitado extraordinario, diría yo, un personaje maravilloso antioqueño. Profesor universitario, abogado, que se desarrolló su vida profesional en el ambiente privado y en el público. Presidente de AURA, director de Findeter, del IDEA, senador de la República, embajador y un hombre leal. Bienvenido, doctor Héctor Quintero Arredondo. Pues se nota que soy muy bienvenido, porque todo eso que usted ha dicho me compromete muchísimo. Muy contento de estar de nuevo acá, ya conozco el escenario, a los personajes desde luego, y complacidísimo de poder someterme al escarnio. Vamos a ver cómo me va. Hombre, doctor Héctor, digamos que esa inicial descripción suya lo pone en un ambiente distinto a lo tradicional de las personas. Pero usted ha sido un hombre que ha sido leal a quien han sido sus jefes, que esa es la primera característica del ser humano, lealtad. Esa la tiene usted por encima de cualquier cosa, ¿no? Sí, aunque tengo que decir con franqueza que no he sido un arrodillado. Es que eso es distinto, ¿no? Eso es distinto. Yo he tenido discrepancias con muchos de los personajes que se han cruzado en mi vida. Jefes desde el doctor Guerra no volví a tener, pero digamos orientadores, coordinadores, en fin, presidentes de la República, he tenido el honor de estar con varios gobernadores, y no hay que ser arrodillado para ser leal. Lo que sí se necesita es tener claridad primero, respeto segundo, y poder decir las cosas como uno las siente, sin molestar. Y eso afortunadamente lo he podido hacer. Fuera del seguimiento a su carrera profesional, como amigo y como profesional, también tenía en sus inicios, él muy joven, mi papá un hombre público ya, Froilán Montoya Mazo, a través de él siempre decía, es un hombre que tiene futuro, es un hombre que tiene sentido de pertenencia. El gran Froilo, así lo llamábamos entre nosotros, claro, esa generación política, digamos 20 años mayor tal vez, 20, 30, fue muy importante, le tocó hacer una actividad muy complicada que fue la del Frente Nacional. Era más cómodo insultar a los godos que hacer acuerdos que permitieran la paz que se logró en aquella época en el ejercicio político. Y además Froilo era un hombre no de derecha, pero era un hombre de centro izquierda, pero respetuoso, que tenía muy buena imagen. En aquella época no nos daba pena decir que éramos de centro izquierda. Hoy a mucha gente le daría pena decir que es de centro izquierda, porque algunos se han tirado en la izquierda. Que recuerdo mucho a Froilo y a todos ustedes, claro. Hombre, en ese trasegar de la vida pública y privada, ¿a usted qué le ha faltado? A mí me falta más sabiduría y fortaleza. Bueno, esa es una, ¿no? Sí. Usted me está preguntando por ejercer cargos. Sí, sí. No le voy a contestar. No. Yo ya estoy viendo las orejas del animal. No. Muy bien. Hombre, pero es que tenemos en Colombia serios problemas de gobernabilidad. Los enumero. Y el principio fundamental es que el imperio de la ley no es imperio. Es un completo rifirrafe de la ley. Nadie la aplica, nadie la pone en el lugar que es. La institucionalidad hoy no existe. ¿Cuál es el camino de la democracia? Un país en donde entrevistan 10 personas y 5 dice que se quieren ir, que su problema es cómo irse, no tienen empleo, no tienen la plata, etcétera. Donde tanto se atreven a irse por el hueco, donde los 5 que no se quieren ir no creen en nada, es decir, la actividad política es de bandidos, de personas tramposas, los jueces, según ellos, se venden, o sea, un descrédito, una desconfianza, un marasmo. Se salva un poco la empresa privada,
el ejército, hasta la Iglesia Católica tambalea. Es un país que está enfermo y esa enfermedad pues hay que ver en qué consiste. Yo creo que consiste en que hay una epidemia terrible, en que el cambio de moral ha hecho que la moral sea el bandidaje, el chanchullo, el facilismo, y hay que reordenarnos para poder andar adelante. Yo no estoy diciendo moral religiosa, entiéndanme. Yo soy formación de la bolivariana, me enorgullezco de eso, tengo el título de espíritu bolivariano máxima categoría vida pública, pero no me equivoco, no puede ser solo moral católica, no, de lo que se hable es nuestras costumbres para dónde van, y en eso tenemos que empezar por entendernos, ser ejemplarizantes, demostrar que se pueden hacer las cosas y andar entendiendo muchos problemas de este departamento y por el departamento del país. Yo creo que ese es el trabajo que no se está haciendo. Nos dedicamos a la mecánica, a la mecánica, a la mecánica, y esa mecánica a veces no nos lleva a grandes condiciones. Doctor Héctor, ¿el origen está desde la conquista y la colonia? ¿O esa violencia generalizada que mantenemos en Colombia podrá parar un día? Uno hace votos porque pare, pero indiscutiblemente que la historia no es buena. Un día dijimos que desde que don Cristóbal Colón plantó el primer estandarte en Guananí, esto se puso muy complicado, pero de pronto leí uno para atrás y se encuentra que, por ejemplo, donde se dio la batalla de Ayacucho, ya los incas tenían guerras hacía muchos años. Yo creo que hay un germen violento, pero también lo tuvieron los europeos. Los europeos se pasaron, yo no sé, 2000, 3000 años matándose en todos los campos y han podido encontrar caminos de acuerdo. Entonces, lo que es que hay que abrir el espacio. Cuando los franceses y los alemanes dijeron, bueno, dejemos ya de matarnos tanto y vamos a ver qué hacemos con las minas del Ruhr, por ejemplo, se dio un gran paso. Nosotros no hemos podido encontrar ese camino, entre otras cosas porque siempre imponemos nacionalmente las cosas. Y yo sé que esa frase que acabo de decir es muy, muy importante. ¿Qué quiero decir con eso? No consultamos las regiones, no consultamos a las gentes que están en las localidades, sino que aquí unos genios, una especie de consejos de sabios, son los que salen con el acuerdo, y entonces esperan que todo el mundo se ponga en pie y lo aplauda. Y le dan a uno el ejemplo de Alberto Lleras y de Laureano Gómez, que fue muy importante, los famosos pactos de Sillé y Benidorm, pero que son una forma de llegar a un acuerdo con connotaciones como la que había de unas grandes clases dirigentes regionales. Ahora hablamos de su papá, por ejemplo, era uno de ellos. Entonces, no es tan claro. Y ahora el esquema es que ni consultan, lo hacen en una noche con fast track. Así no podemos. Así no podemos. Así no podemos. Hombre, el tema de buscar siempre negociaciones y negociaciones de paz, antes era con las FARC, con el ELN, después se aunaron las disidencias, el Clan del Golfo, en Medellín los de la oficina. Hombre, todo el mundo quiere beneficiarse de un acuerdo. ¿Eso es bueno o es malo? Empecemos por decirle que usted, que sabe mucho de estas cosas, se quedó muy corto. Hable de las 380 bandas que hay en Medellín, según dicen. Yo no sé, pues, a mí no me pongan a declarar, pero hablan de que Medellín tiene 380 bandas. Entonces, cuando uno oye ese cuento, ahora la conversación que teníamos con una persona me dijo, es que a mucha gente le da miedo ir a Bello, y yo le dije, a mí no me da miedo ir a Bello, pero sí hay que andar con cuidado, no se ponga ya de loquito, pues, porque tampoco es así. Entonces, es que la descomposición generalizada es muy, muy grande. Entonces yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, tener mucha autoridad. En el gobierno de Ramos, de Medellín, yo era gerente de empresas varias, y a pesar de las dificultades que teníamos tan complicadas por las huelgas que afrontamos, yo podía ir a Santo Domingo Sabio. Y allá hablé con la gente del M19, en estos días
me reía con Villa, que fue constituyente en Bogotá, Medellín, perdón, Río Negro, porque nos acordábamos que él desde el M-19, yo desde el Partido Liberal, digámoslo así, o pues el partido, el sector democrático del Partido Liberal, llegamos a un acuerdo. Pero era que a mí no me daba miedo y podía ir allá. Y estuve en el barrio de Antioquia, haciendo la paz con los barrios del barrio de Antioquia. Y se mantuvo durante un tiempo. Yo creo que hay que hablar, pero no puede uno ser tonto. Y la otra parte es, con algunos grupos que se han hecho, dizque la paz, yo creo que lo que se ha hecho es montarse para tratar de obtener ventajas electorales, políticas, y dicen algunos que hasta económicas. Entonces yo creo que no ha sido ingenuidad en muchos casos, más bien ha sido habilidosidad. Digamos que un país se tiene que manejar con mucho respeto por el ciudadano, pero con el principio de autoridad. Claro, y la autoridad no es tanto la fuerza pública. Desde luego que yo no estoy contra la fuerza pública, la he utilizado cuando me ha tocado ser gobernante sin ningún temor. Pero más que todo es el convencimiento de que se va bien. Volviendo al caso anterior, nosotros sacamos la basura de las comunas más altas de Medellín en hombros de los propios milicianos, pero ellos nos creían y ellos dejaron las armas y se pusieron a trabajar con nosotros. Entonces hay una combinación, no se trata de imponer la autoridad, pues sí hay que hacerlo, que vaina, sino que la autoridad emerja de la relación social. Eso es básico, y ese es el principio del éxito, ¿no? Total, y de que cuando hay concertación. Y de que peguen las cosas. De que peguen las cosas. Claro, clarísimo. Es que además, y quiero tocar un tema, en mi opinión, yo normalmente no emito opiniones aquí, sino que pregunto a ustedes, sí. Pero voy a emitir algo que no me ha gustado mucho. Es que perdimos la identidad en Medellín de lo que eran los barrios, y hablan de comunas. Y entonces ese barrio, por ejemplo, La Floresta, que tenía sus líderes naturales, en la managua de todo este tema de comunas, se pierde esa identidad del barrio y cómo podemos ir mejorando la convivencia en cada barrio. La palabra estructuralismo de pronto nos enreda la vida, porque pues, hay una escuela económica que habla de eso, no me refiero. Pero nosotros nos hemos dedicado en los últimos años a crear estructuras y estructuras y estructuras y estructuras. Y creemos que eso es lo que arregla el problema. No. Mire, es que los temas son con la gente. Y la gente es todo. El señor tendero, el cura párroco, el pastor protestante, los maestros, etcétera. Es con ellos con los que hay que llegar a un acuerdo en cada sector. Y eso que se predica de los barrios también se debe predicar de las ciudades y también de los departamentos, hasta ahí. Porque yo soy de la escuela de Madariaga, que un profesor ahora en estos debates que hemos tenido, está aquí, me olvida el nombre lamentablemente, decía que Madariaga, el famoso historiador, que también era sociólogo político, decía que hay que subrayar las partes para poder entender el todo, no al revés. No es el todo con una estructura que traen de alguna parte y entonces la imponen. Entonces esta es la comuna 18, hasta la calle 104, ya, punto. No dice nada. No hay identidad. No hay ninguna. Eso no pega, volvemos a la frase de ahora, eso no pega. Ahora, para ciertas cosas habrá que trazar líneas, yo lo entiendo, pero es con la gente y buscando la gente. Pero no las barreras invisibles. No, por Dios, ¿qué tal? Es que estos ya son defectos, buena parte creados por el mal general que nos corroe. No, eso no se puede admitir, nada de esa cosa. Estado no hay sino uno, pero el Estado es una creación del hombre y obviamente es el hombre que lo tiene que administrar. Bastiat dice una cosa muy cierta, el Estado es una ficción donde nos acomodamos para vivir de los demás. ¿Cómo le parece? Hombre, es una delicia conversar con el doctor Héctor porque lo va llevando a uno a pensar cosas distintas de la cotidianidad. Pero le voy a hacer temas y preguntas puntuales. Ya usted me va a fusilar, ahora sí. Hombre, vamos a un proceso de elecciones
que es en octubre, tanto de juntas comunales, consejos, asambleas, alcaldes y gobernación. La gobernabilidad es importante y para ser gobernador o alcalde se requiere liderar grupos humanos. Para que a uno lo elijan gobernador o alcalde, lo que se necesita es tener unos votos. Pero es que hay un principio en ciencia política que se llama la legitimidad diferente a la legitimación. Entonces, el uno es que formalmente usted obtuvo unos votos y se sienta allá y dice que gobierna. El otro, que es la legitimidad, emana es de la decisión popular de acatar. Y yo no me pongo a hablar de los recientes porque no es bueno, pero yo creo que eso nos ha faltado mucho. O sea, los caudillos, los líderes, aquellos hombres que reunían y mujeres que reunían unas capacidades tales que la gente confiaba en ellos. Diego Calle, por ejemplo, tan complicado para algunos, pero tan importante para otros, fue un hombre que reunió en su momento esa situación. Más atrás, Ricardo Uribe Escobar, en la Antioquia de hace unos años, y el doctor Berrío, el célebre conservador que en su momento manejó esto. Alberto Jaramillo Sánchez. Alberto Jaramillo Sánchez, sin duda, fue un hombre que tuvo esa connotación. Entonces, la gracia no es elegirse o hacerse elegir, máximo cuando nuestras costumbres políticas se han deteriorado. Hace unos años, 20 años, 25 años, decíamos, en Antioquia no habrá compra de votos. Y eso era como un axioma. Hoy tenemos que decir, en Antioquia ha habido compra de votos. Y eso es terrible tener que admitirlo. Entonces, eso es lo que va deteriorando el esquema. Y mientras elijamos gobernantes de esos, esto no es fácil que cambie, porque esos gobernantes imponen esa forma de manejo en el despacho público, en los grupos sociales, todo lo que un gobernante debe iluminar. Hay que buscar que quien elige esté completamente de acuerdo con lo que se quiere hacer, ¿no? Y que lo haga de corazón, no de bolsillo. Es correcto. Así de claro. Digamos que en Medellín ya salió a la palestra en buena hora el doctor Federico Gutiérrez, con su expresión popular en el día de la presentación. Eso es bueno. Es muy bueno. O sea, Federico, hace rato que estábamos diciendo que debería salir. Es un hombre que hizo una administración, algunos le critican algunas cosas, él no es un hombre bruto, pues que no vaya a entender que las cosas hay que analizarlas, pero es un hombre que lo hizo bien, que es decente, que hasta donde conocemos manejó el tema con honestidad y con inteligencia. En una ciudad tan difícil de manejar como es Medellín, en un esquema centralista, horroroso. Usted sabe que yo en eso soy radical, es de las pocas cosas en las que soy radical. Yo creo que hay que hacer un cambio hacia la autonomía y él lo manejó bien, con resultados que se pueden presentar adecuados. Y sobre todo es un demócrata, no hay ninguna duda, que para mí es el primer requisito que debe tener un alcalde, de manera que bienvenida a la salida a la palestra del doctor Federico. Muy bien, pero usted me mienta una palabra que la tenemos casi que en el corazón, muchos antioqueños, autonomía. Esa autonomía la podemos distinguir, ¿no? Y queremos precisarla aquí, doctor Quintero. Esa autonomía que usted busca, en la que lo acompañamos muchos, cuéntele a la audiencia en forma práctica cómo sería. Es el autogobierno en cabeza de las comunidades locales. Y le confieso que a esa tan sencilla frase, pero con tanto fondo, llegamos precisamente después de
ver y estudiar y leer, óigase bien, aún a la Corte Constitucional de Colombia, que ya no en sentencias de otros temas, viene y dice, eso es la autonomía. ¿Qué pilares necesita entonces? Necesita primero que haya unos gobiernos propios que decidan el futuro de la región dentro de un contexto nacional y que para poder hacerlo tengan recursos financieros adecuados. Vea, Antonio, cuando nosotros comenzamos este trabajo de Colombia Autonómica hace 7 años, más que todo veíamos el aspecto económico, hacendístico, financiero, si se quiere, y lo mantenemos. Ha sido un desastre el manejo, sobre todo con respecto a los departamentos y a los municipios distintos a las capitales. Pero hoy lo vemos también como un elemento de democracia política, porque es ese poder presidencial centralizado, autocrático, es abrirlo para que las gentes en los diferentes sitios locales puedan tener derecho a autogobernarse y a participar en el gobierno nacional. Entonces, autonomía es un principio político y financiero en donde las regiones y sobre todo, más claramente, las entidades territoriales, departamentos y municipios puedan dirigir su propia vida y orientarla. Ahí sí tendría importancia suprema las asambleas y los consejos. Pero claro, no puedo decir el nombre, pero en estos días conversando con un personaje muy interesante de Antioquia, que está en eso de la baraja de los diputados, de las listas de diputados que están haciendo, me expresaba con el corazón en la mano que, hombre, pero es que ¿qué hacemos en las asambleas? Y le dije, mire, en la asamblea hay mucho para hacer. Ya tenemos elementos claros, pero mientras el departamento, o los departamentos, solo puedan aspirar al 4% de los ingresos nacionales, que eso es lo que les está llegando, es muy difícil. Pero ese trabajo podría revertirse, y revertido, como usted lo está planteando, es impresionante. Hay un artículo, el 302 de la Constitución Nacional, que cuando yo lo leo y vuelvo y lo releo, digo, mis amigos federalistas, ¿por qué no leerán este artículo? Con ese artículo no se necesita más. El Estado Nacional, llamémoslo así, la nación, podría entregarle, con base en ese artículo, facultades hasta de la misma nación a los departamentos. Pero obviamente cuando los departamentos se organicen, lo vean y crean en el asunto. Pero si ni siquiera lo conocen, entonces simplemente andan con una ponchera, a ver si les cae algo en la ponchera. Además se convierten en mensajeros porque tienen que estar todas las semanas en Bogotá haciendo fila para que los atiendan. Mensajero es una palabra muy culta. Sí. Pordioseros. Ok, ok. Bueno, vámonos, ya hablamos de Medellín. Vámonos para Antioquia. Antioquia tiene hoy una pluralidad de candidatos. Unos que ya salieron y otros que no han salido, pero lideran encuestas. Pero hay dentro del sector, digamos, de liberales, conservadores, centro democrático, hay unos 5 candidatos muy importantes. Todos ellos muy importantes, cada uno es valioso, inclusive algunos de ellos nos han acompañado en el pensamiento y tienen principios, valores y opciones de ser gobernantes. Pero, y aquí viene mi pero, doctor Quintero, si esos 5 se van divididos, no suman. Hay que buscar ese consenso para que uno de ellos sea el candidato para gobernar. ¿Estamos de acuerdo o no? Desde luego que estamos de acuerdo. Obviamente, pues, usted no me ha dicho cuáles son los 5, ni yo se lo voy a preguntar. Pero se lo voy a decir. Bueno. Está el doctor Luis Fernando Suárez. Excelente, muy bueno. Está Andrés Julián. Muy bueno, claro. Está el doctor Mauricio Tobón. Sí, señor, claro, muy bueno. Eugenio Prieto. Sí, y el doctor Gómez del Partido Conservador. Sí, señor. Ahora sí estamos más claros. Estamos más claros, Sí. para precisar. Sí, claro. Pero no se ponen de acuerdo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo
yo creo que es lo que seguirá, pero ahora sí le puedo contestar mejor la parte matemática, que fue la que usted me lanzó primero. Sí, porque es que hay unas fuerzas políticas que están en otra parte, y eso es respetable, no faltaba más, pero esas fuerzas que están en otra parte, están jugando en torno a unos nombres que no sabemos si recoja el resto, pero en el supuesto de que ellos recojan el resto, entonces aquí hay que dividir por 6, y usted y yo somos abogados que sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, que somos muy raros como abogados, pero cualquier guarismo, cualquier cifra dividida por 6, 100 dividido 6, eso baja terriblemente el numerito. Así es muy complicado ganar, muy complicado. Y siendo estas personas muy buenas, yo no tengo problema en admitirlo, todos tenemos corazoncito, hay unos que nos gustan más que otros, eso es normal. No se ve que en un momento determinado uno de los 6 tenga mayor fortaleza electoral, no da esa impresión. Ahora, no es sencillo, se intentó la coalición de Indiana, yo no tengo nada que ver con eso, ni participé, pero ya vemos que terminó muy lánguidamente, ¿no? No sé, hablan de conversaciones y yo creo que hay que conversar. Yo no tengo ninguna objeción en que el doctor Luis Fernando y el doctor Eugenio hayan conversado, pues ¿por qué? Es que conversando es como se entienden las personas. Ahora, ¿qué conversaron? No sé, pero yo creo que hay que darle. Porque, como lo dice un abogado, usted lo conoce, creo que por aquí ha estado tal vez Martín. Martín, sí, Carbona. Martín, a la gente lo que se le olvida es el calendario electoral. Martín y yo, y en ese orden, porque él sabe mucho más que yo, en varios grupos sociales y políticos, llevamos meses diciendo, es que el calendario electoral no espera, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y resulta que es que estamos a 20 días o 25, no sé, de la inscripción. Entonces, bueno, si van a hablar, que hablen ligero, porque si no, la inscripción llegó y el que no esté en la inscripción no está. Así es. Voy a plantear algo. Señor. Supongamos que no se ponen de acuerdo. Rápidamente. Sí. Hay que promover un candidato de unidad que logre ese consenso, de que ellos digan, bueno, Antioquia es muy grande, podemos ayudar, pero busquemos, ya que no estamos de acuerdo aquí nosotros, busquemos un nombre. ¿Cómo le parece? Antioquia, desde que dejó de ser la provincia olvidada de Moni Velarde y del gobernador Silvestre, me estoy devolviendo al siglo XVIII, y se asomó con José Manuel Restrepo, con Juan del Corral, con José María Córdoba, a la vida nacional, ha sido faro en la dirección del país. Y de hecho, aunque algunos no nos quieren mucho, porque dicen que somos judíos, que somos vascos horrorosos, que somos demasiado negociantes, el país mira a Antioquia y se pregunta qué está pasando en Antioquia. Entonces, que tuviéramos un colapso en Antioquia, eso sería muy delicado para Colombia. Debemos trabajar pensando al revés, o sea, encontrar fórmulas en Antioquia que le sirvan de faro al país, no de ejemplo que se tenga que hacer lo mismo. Nosotros nunca podremos tener algo para presionar, ni es el interés en Córdoba o en Sucre, no, pero sí en las líneas generales. Entonces, si estos caballeros no acataran el sentido que la gente tiene de que, pues hombre, hablen o no llegaran a un acuerdo, la dirigencia antioqueña debería pensar en un esquema diferente para llegar a una figura que pudiera reunirlos a todos, que pudiera por una parte importante y sobre todo que le gustara a los antioqueños y representara los valores que los antioqueños quieren hacia el futuro: trabajo, dignidad, esfuerzo, que no haya tanto hambre en Antioquia, por ejemplo, eso es terrible, que las terciarias y las secundarias, las vías, se puedan adecuar, que la salud en Antioquia fuera el gran ejemplo nacional. Sin duda que eso debería hacerse.
Tenemos 25 días. Tenemos 25 días, pero las grandes transformaciones se dan en poco tiempo, ¿no? Sí, señor. Acuerde que el mundo se creó en 7 días. Sí. Fiat. Sí. Entonces, hombre, doctor Héctor, se ha pensado, se dicen en los mentideros, que esa persona que podría unir a los candidatos, ya sea en torno a uno de ellos o en torno a su nombre, podría ser usted, Héctor Quintero Arredondo, candidato a la gobernación de Antioquia. ¿Usted qué diría? Pues yo diría que usted no debería terminar el programa con esa pregunta. Me parece que es supremamente difícil para mí, después de pasarme aquí un tiempo hablando en abstracto, que usted no solo le pegue esa concretada. Yo creo que lo que hay que hacer es, primero que todo, hacerles ver a estos amigos que son muy importantes y que su responsabilidad es muy grande. Yo no estaría dispuesto pues ahora, antes de un proceso de que ellos definan y concreten, de salir a una campaña. Me parece que eso no tiene sentido. O sea, eso sería más bien trabajar un poco, como decimos los montañeros, susquineado. Pero en un acuerdo, los que sean, quitemos a Héctor Quintero, los que sean, y yo estoy en los que sean, tendríamos que buscar la alternativa, y si a uno le toca en un momento determinado asumir esa responsabilidad con el apoyo de todo el mundo, pues no puede decir que no. Pero primero hay que tratar de que ellos encuentren el camino. Son personas buenas, serias. Yo creo que no son del montón, como algunos han dicho, no. No. Son todos importantes. Yo coincido con usted que son tipos muy preparados, todos son absolutamente preparados, con valores. Pero si no se ponen de acuerdo, tendrá que buscar una salida. Y acaba usted de decirlo, usted sería una de las posibilidades, para ponerlo en el abanico, sí. Una de las posibilidades. No, póngale más rápidamente, sí, póngale otros 4 o 5. Correcto, pero usted podría estar ahí, sí. Y eso sería importantísimo para Antioquia. Invitamos a que los candidatos, hombre, como dicen las señoras, se pellizquen y piensen en el bienestar y en el futuro de Antioquia, porque les caería unas responsabilidades inmensas si no actúan conforme al deber ser. Es unidad. Si no lo hacen y tenemos 25 días, hay que pensar en alternativas y una de ellas es usted. ¿Está de acuerdo? Vea, yo tengo que decir que me he sentido muy satisfecho de algunas manifestaciones que se están dando. Por ejemplo, yo he sido un hombre de partido toda la vida, pero veo que gente de varios partidos dicen que mi nombre podría ser importante. El reconocimiento a la forma como pasé por varios cargos públicos y privados, donde tuve momentos muy difíciles. La huelga de las empresas varias duró 106 días, la sola huelga de aseo, y entregamos a la ciudad con el 95% de satisfacción. Eso creo que no se daba ni en París ni en Roma. O sea, y ahora lo reconocen hasta los contradictores. De manera que si todo eso sirve, pues bueno, pero obviamente, repito, empujemos a estos muchachos que yo creo que pueden llegar a un acuerdo y un acuerdo bueno para Antioquia. Eso es un acuerdo sobre lo fundamental, como diría el doctor Álvaro Gómez, ¿cierto? Sí, señor. Y en ese momento de confusión, de las cenizas puede salir una alternativa, si no se ponen de acuerdo. Sí, es que tiene que salir, porque pues lo otro es lo que usted ya ha planteado ahora muy inteligentemente. Tendríamos que las fuerzas, digamos, que participan de una comunidad espiritual, y una comunidad espiritual tiene orillas, que dividiría por 6, y así sí es muy complicado. Tengo una llamada y que quieren preguntarle, y le va a hablarse con el doctor Luis Guillermo Echeverry, desde Bogotá. ¿Quiere hacerle una pregunta a usted, doctor Héctor? Debe ser muy brava, porque Luis Guillermo es un hombre que heredó de su padre toda la claridad y fortaleza. Vamos a escucharlo. Claro. Es para mí un placer estar con Antonio Montoya
y con el profesor Héctor Quintero en esta noche de hoy. Por el doctor Héctor Quintero tengo yo un gran afecto, pues fue mi profesor, es un jurista insigne, además de un ciudadano patriota, un antioqueño como quedan pocos, un hombre que se ha destacado tanto en el sector público como en el sector privado, que ha ocupado posiciones de importancia y que sobre todo es de esos colombianos que en su paso por el sector público, con el ánimo de ayudar a la sociedad y no con ninguna otra aspiración de ninguna naturaleza, siempre ha dejado una huella grande entre todas las personas y todas las entidades en las cuales ha participado. En este momento, yo quisiera preguntarle al doctor Héctor Quintero cómo considera él que se debe llevar a cabo todo el manejo del gobierno corporativo del departamento y de sus empresas, de manera que se recuperen los valores cívicos antioqueños y de manera que se pueda unir la comunidad nuevamente sin polarización en torno a lo que han sido nuestros principios, nuestros valores, nuestra pujanza y lo que hizo de Antioquia un territorio grande que desde que se configuró la República siempre ha sido fundamental para el país. Para mí es clave entender en un momento de cambio tan grande como el que tenemos hoy, en un mundo de comunicaciones, en un mundo de convergencia digital y convergencia tecnológica, ¿cómo cree el doctor Quintero que se deben combinar los valores éticos con los adelantos modernos de manera que volvamos a tener eficiencia y eficacia en la administración pública, algo que hoy necesitamos con tanta premura? Hace días que vengo diciendo que, con todo el respeto por las organizaciones políticas tradicionales, o sea, los partidos, aquí hay que abrir el esquema y que se logre que esa apertura venga a colaborar. Hay que abrir una especie como de gran debate sobre lo que Antioquia debe ser para bien de Colombia, porque no es una posición egoísta. Eso implica que nos pongamos a revisar con la claridad total cómo hemos hecho, en qué nos hemos equivocado, en qué estamos acertados y sobre todo qué es lo que sigue, que es a donde yo veo nuestra dirigencia y nuestro pueblo antioqueño muy enredado. No lo veo. En el 876, en Suroeste, en Andes, los que estaban fundando Andes querían ir al atrato. Y don Gonzalo Mejía armó la carretera. Y siga usted con muchas personas de esta maravillosa Antioquia. Ahora la veo un poco quedada, un poco... timorata. Timorata. Gracias por la ayuda, que me cae muy bien. Eso hay que romperlo. Pero, sin duda, que el liderazgo es el que tiene que empezar ese proceso. Y para terminar este conversatorio, yo le digo si no es necesario que se fortalezca la unidad de los antioqueños y del sentimiento demócrata en Colombia con lo que estamos viviendo. Pero desde luego, mire, el doctor, vamos a ser más claros, el gobierno, el doctor Petro y los que están cerca, que ganaron las elecciones, y cuando la gente gana las elecciones hay que aceptarlo, eso es así. Y en la democracia de respeto. Esa es la democracia, tienen una mentalidad diferente a la nuestra. Y yo en estos días he tenido que cantaleteársela un poco a amigos que dicen, pero es que no entendemos a Petro, es que no entendemos al ministro tal o a la ministra tal. Pues, ¿cómo lo van a entender? Es que ustedes creen que ellos están actuando con el cerebro de ustedes, con el chip, dicen ahora, con el chip de ustedes. No, es que ellos ganaron con otro chip, que es el chip socialista o comunista, que cree que la propiedad privada eso es horroroso, que cree que ganar dinero eso es horroroso, que cree que ser rico es malísimo, que creen otras cosas. Entonces no le ponga ese chip. Lo que nosotros tenemos que hacer es defendernos dentro de la democracia, porque consideramos que ese no es el camino, y prepararnos para recuperar a Colombia cuando nos toque ganar las elecciones y gobernar. Y eso es lo que hay que tener
unos grandes aliados que son las bases populares para reorientar al país. No es yendo a las armas, ¿no? Es simplemente defendiéndonos en democracia, replanteando cosas y estando preparados para el 2026, cuando esto cambie. Un mensaje final a la audiencia, doctor Héctor Quintero. Que yo sigo creyendo muchísimo en la gente. Yo sigo creyendo que esto no es de Mesías. En eso he tenido que utilizar unas frases que no han caído bien de pronto en algunos sectores. Hay que oír a los grandes líderes, desde luego, pero esto no es que va a llegar un Mesías en el carro del Liceo y va a cambiar la situación política. Esto somos nosotros que tenemos que organizarnos. Y yo veo cierta falta de impulso en este proceso, porque unos días la gente se organiza, lucha, pero al otro como que pierde la brújula. No es fácil. Es que estamos en una coyuntura política que yo creo que el país no la había vivido. Yo no sé si habrá que remontarse hasta el general Melo, por ejemplo, en el siglo anterior. Y entonces esta situación crea desidia, crea pereza. Es lo peor que nos puede pasar. Con democracia, con respeto por la institucionalidad, pero con gran claridad tenemos que continuar nuestra labor para que Antioquia sea el faro que siempre ha sido y pueda servirle más a Colombia, como tal vez lo hubiera dicho por allá Octavio Arizmendi en su momento. Y podría terminar diciendo, por Antioquia, por Colombia, a la carga. Eso está muy bien, se le salió el gaitanismo. Muchas gracias, doctor Héctor. Gracias.